Queridos hermanos y amigos, en esta hora Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí con ustedes para compartir otro pequeño pensamiento de la palabra del Señor. La última vez estuvimos hablando acerca de la iglesia de Éfeso, la primera de las 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis. Bueno, en esta hora vamos a hablar de la segunda iglesia, que sería la iglesia de Esmirna. Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Apocalipsis, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Bien, y decíamos, cuando hablábamos acerca de la iglesia de Éfeso, o de las 7 iglesias de Apocalipsis, decíamos que estas 7 iglesias muy bien pueden representar 7 etapas en nuestra vida, o también pueden representar 7 etapas en la historia o el periodo de la iglesia. Entonces, si lo vemos de esa manera, la iglesia de Éfeso fue considerada, y también poníamos de comparación la parábola del sembrador, porque los apóstoles, la iglesia apostólica, los primeros 100 años se dedicaron 100% a sembrar el evangelio. Donde quiera que iban predicando el evangelio por todos lugares. Ellos iban predicando y sembrando la semilla del reino. La iglesia, claro, usted sabe, creció en una manera desproporcional. La Biblia dice que incluso en Jerusalén, usted sabe, cuando Pedro predicó el primer mensaje, 3,000, y después Pedro predica y vuelven 5,000, y estamos ya teniendo un grupo de personas grande, el cual incluso empieza a preocupar a los principales de la sinagoga, porque pues este nuevo movimiento está creciendo, que es el movimiento de los cristianos, lo que en aquel tiempo se conocían como los del camino, ¿verdad? Entonces la iglesia empieza a crecer, por donde quiera que van predicando, las personas se van convirtiendo, el evangelio, las personas se van aceptando a Cristo, van siendo libres, porque ese siempre ha sido el propósito del evangelio, para que la gente sea libre, que salga de la esclavitud. Bien, y decíamos que la iglesia de Éfeso, Dios le hace el reclamo y le dice: has dejado tu primer amor. Pero a esta iglesia, a la segunda iglesia, que pudiera ser de pronto, ¿no?, un segundo periodo, el cual este periodo es interesante, porque esta iglesia tarda este periodo más o menos del año 100 al año 316 después de Cristo. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque es en este periodo, es en este tiempo de la historia de la iglesia. Por cierto, le aconsejo y le recomiendo a usted que usted lea ese libro, La historia de la iglesia. No necesariamente es la Biblia, pero nos cuenta todo lo que está registrado, documentado, lo que los primeros cristianos sufrieron. Esta gente sufrió maltrato, ellos fueron quemados vivos, algunos fueron apedreados, cerrados, otros sufrieron muertes violentas, no solo los apóstoles, también los primeros cristianos. Entonces aquí le está diciendo, dice el 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, esta iglesia fue la iglesia perseguida,
la iglesia atribulada, fue la iglesia de Esmirna, fue un periodo duro para la iglesia donde congregaciones, los cristianos eran perseguidos, eran torturados, no eran queridos. En el tercer siglo fue donde aquel emperador Constantino vio aquella visión en el cielo y vio aquella cruz, y entonces él dijo, por esta cruz vencerás. Entonces al ver esa cruz, juntó las dos cosas, ¿no? Y puso aquella cruz que él vio, dijo, esta es la cruz, y pues Cristo fue crucificado en una cruz. Entonces él puso esa cruz en los escudos de su ejército, en los uniformes, y de ahí vienen los ejércitos de los cruzados, las cruzadas evangelísticas, que en aquel tiempo no era predicando, sino a punta de espada. Entonces aquel hombre se hizo cristiano, Constantino se convirtió al cristianismo. Entonces Constantino, al convertirse al cristianismo, entonces tenemos ahora un emperador cristiano. Constantino dijo que se parara la persecución, que ya no había más persecución, los cristianos ya no eran más perseguidos, ya no los asesinaban, ya no morían por ser cristianos, sino que ahora el cristianismo vino a ser una religión aceptada en aquel entonces. Ahora, Esmirna, Esmirna se le manda la carta, la segunda carta, y es importante porque cuando a Éfeso Dios le dice que ha dejado su primer amor, esta iglesia no recibe ningún reclamo de parte de Dios. Más bien lo que Dios le dice en el 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ese versículo 10 es un versículo de pronto que da ánimo, porque lo podemos utilizar para saber que Dios está con nosotros en toda circunstancia. Pero el versículo 9 dice que Dios conoce, dice, yo conozco tu tribulación. O sea, Dios le está diciendo a esta iglesia, yo sé que has estado atribulado. Y en el 10 le dice, sé fiel hasta la muerte. Entonces Dios prácticamente les dice que en este periodo iban a haber muertos, muchos cristianos iban a morir, y Dios les dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, aún en la prueba, en la circunstancia difícil, sé fiel hasta la muerte. Hermanos, y ese es el evangelio. Hay que ser fiel hasta la muerte, no solo en la abundancia, no solo cuando tenemos salud, en todo momento. En este momento que estamos viviendo tenemos que ser fieles al Señor Jesús. No podemos renunciar a Él, no podemos cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que ser fieles al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Si nos toca morir por su nombre, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Él dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está guardada una corona que el Señor juez justo me dará, dice, y no solo a mí, sino a todos aquellos. Todos aquellos que lleguen a la meta final. El apóstol decía, el morir es ganancia. Entonces el Señor les está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Esta fue la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, una iglesia sufrida, una iglesia que sufrió, una iglesia que se mantuvo firme, pero hay algo que dice el 9, yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué se puede deducir que eran pobres? Porque eso nos da a entender que este remanente o esta iglesia, los que realmente estaban firmes, ya no era la aglomeración o la cantidad aquella, porque después de la persecución y todo, usted sabe, cuando hay problemas y dificultades, pues muchos salen corriendo, muchos se van, muchos se alejan. Entonces seguramente no había tanta fuerza. Estamos hablando ya de
aproximadamente 300 años. Ya imagínense ustedes, después de 300 años, ya las cosas no son lo mismo. Los primeros cristianos ya no están, los apóstoles ya no están, ahora los fundadores de la iglesia ya no están, ahora los que están son personas que oyeron el mensaje y que se unieron al evangelio. Bien, entonces les decía que esto es interesante porque en el capítulo 13 del libro de Mateo aparecen todas las parábolas juntas, y ahora nosotros vamos a analizar, ¿verdad? Vamos a analizar cuál de las parábolas, ¿verdad?, es la que podemos, o que hace, vamos a decir, que se asemeja a esta iglesia. Porque lo que tenemos que entender, hermanos, es que el diablo, él es astuto y él es un imitador por excelencia. Siempre lo ha sido. Él es un imitador. Entonces, si va conmigo al capítulo 13 del libro de Mateos, el versículo 24, vamos a encontrar la otra parábola que el Señor Jesús enseñó, pero que el escritor del libro de los Mateos la puso junto. Y dice el capítulo 13, versículo 24, dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vea cómo esto es interesante, porque estamos viendo una iglesia que no se vence. Estamos viendo cristianos en este tiempo, estamos viendo cristianos que preferían ser quemados vivos. Estamos viendo cristianos que no les importaba ser castigados. Estamos viendo cristianos que no les importaba ir a la cárcel. Estamos viendo cristianos que estaban dispuestos a sufrir por Jesucristo hasta la muerte. Y el Señor les dice: sé fiel hasta la muerte. Y estos cristianos eran fieles hasta la muerte. Entonces, hermano, cuando estudiamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que la historia cuenta que cuando los soldados romanos castigaban y mataban a estos cristianos, entonces, y aquellos no renunciaban, allá en la hora de la muerte no renunciaban. Cuenta la historia, había un ministro llamado Policarpio, y a este le dijeron: renuncia y te perdonamos la vida. Él dijo: 80 años he vivido y Dios nunca me ha fallado, yo no voy a renunciar a él, y le quitaron la vida. Pero esta gente no renunciaban a Jesucristo, ni aún al borde de la muerte. Ellos se mantenían fieles. Y lo que sucedía es que los soldados romanos, al ver que esta gente no renunciaba por nada en el mundo, que preferían morir antes que renunciar a Jesucristo, muchos de ellos se convertían. Entonces, ¿qué es lo que sucedía, hermano? ¿Qué es lo que sucedía? El morir es ganancia, porque el que muere en Cristo ya tiene su futuro, ya tiene todo logrado. El morir es ganancia. Entonces, el enemigo perdía al que se moría porque murió en Cristo, murió fiel a Cristo, y ahora también perdía al soldado romano, o aquella persona que antes no creía en Jesucristo y que ahora cree, simplemente por ver el sufrimiento de otro, por ver la firmeza de otro. Entonces, claro, al enemigo esa táctica no le convenía. Matar cristianos no le convenía. ¿Por qué? Porque el mejor tiempo para la iglesia siempre ha sido en la persecución.
siempre ha sido en la persecución. Incluso los mejores tiempos de Israel siempre ha sido en los ataques, cuando ha estado en la esclavitud, es cuando Israel ha sobresalido en lo que es la Biblia. Y también la iglesia, cuando la iglesia ha estado en persecución, es cuando la mano de Dios se ha movido, cuando han sucedido grandes cosas. Entonces la iglesia de Esmirna estaba en persecución, hermanos, y era una gran bendición, y los soldados romanos se convertían. Entonces el enemigo estaba, ¿qué cosa? Estaba perdiendo doble, no ganaba. No ganaba. De pronto alguien puede decir, bueno, está matando a los cristianos. Sí, pero es que el peligro no es la muerte. El cristiano entiende que el peligro no es la muerte. El peligro es morir sin Jesucristo. Así que usted, mi amigo que está viendo esto, no se preocupe por la muerte. Preocúpese si no tiene a Jesucristo en su vida. Porque si usted tiene a Jesucristo en su vida y se muere, no hay problema. Ya está todo arreglado. Ya está todo arreglado. Hoy en día la gente está tratando de arreglar a su vida, y eso no es nuevo, de hacer testamentos, y usted deja escrito dónde va a dejar todo su dinero. Dios quiere tenga mucho y le deje a sus familiares, entonces usted deja todo eso escrito, lo deja arreglado, y eso está bien, pero arreglemos nuestra vida con Jesucristo. Arreglemos nuestra vida con Jesucristo. Asegurémonos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, el enemigo eso no le convenía. Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe qué hizo el enemigo? ¿Sabe usted qué hizo el enemigo? ¿Qué dijo el Señor cuando leímos la parábola del sembrador? Que dice que el sembrador salió a sembrar, ¿qué cosa? Buena semilla. ¿Y qué dijo el Señor que era la buena semilla? Era la palabra de Dios. Pero vino un enemigo cuando los trabajadores estaban dormidos y sembró, ¿qué cosa? Sembró una semilla mala, una semilla diferente, una semilla que no era la que el sembrador quiso sembrar. Entonces, ¿qué pasó? Sembró cizaña, y la cizaña se sigue sembrando en las iglesias. La cizaña se sigue sembrando. Hoy en día en el mundo entero hay muchos sembradores, pero algunos no están sembrando la buena semilla, están sembrando cizaña. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Es que la cizaña comenzó a crecer juntamente con el trigo. Y hay una característica de la cizaña, es que la cizaña se parece al trigo. Así hay una característica en todas las doctrinas que el hombre se inventa, es en que se parecen, tienen rasgos nobles, tienen rasgos de nobleza, pero la realidad de las cosas, amigo, usted que va a oír esto, es que la Biblia dice, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted no va a ser salvo por su dinero, usted no va a ser salvo por sus propiedades, usted no va a ser salvo por el color de sus ojos, usted va a ser salvo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces el enemigo ahora consigue sembrar cizaña. ¿Qué es la cizaña? Una semilla diferente. Entonces la cuestión es que la buena semilla da fruto. La buena semilla da fruto al 100, al 60 y al 30. Y el trigo se come. La cizaña no sirve, no da fruto. No da fruto. Por eso el Señor Jesucristo dijo, todo aquel que oyere mis palabras le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Todo aquel que oyere mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, hermanos, ya sea como predicadores, ya sea como cristianos, nos gusta que nos hablen solo lo bonito, solo lo agradable, que Dios es amor y Dios es misericordia. Pues sí, está bien, pero es posible que nosotros estemos fundando nuestra casa sobre la arena, porque cuando venga un viento, recuerde que Dios le está diciendo a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte. Entonces, eso se supone que usted y yo tenemos que tener la capacidad de ser fieles en el problema, en la dificultad, en lo que quiera, en lo que sea que estemos atravesando. Tenemos que serle fieles al Señor porque Él nos está mandando a ser fiel
hasta la muerte. Y yo te daré, dice, yo te daré la corona de la vida. ¿Verdad? No este virus, corona, que estamos viendo ahora, eso no. Pero eso no tiene por qué preocuparnos a nosotros, porque nosotros estamos en Jesucristo, y si nosotros estamos bien, hermanos, y si Él permite y deja que esta situación llegue a nosotros, bueno, nuestra preocupación tiene que ser es analizar cómo está nuestra vida, cómo estamos con el Señor, estamos bien, no estamos tan bien, estamos llenos de resentimiento, llenos de rencor, llenos de odio, ¿cómo estamos? Eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Entonces, analizando eso y llegando nosotros a la conclusión que estamos bien con Dios, que estamos bien con nuestros hermanos, que estamos bien con nuestra esposa, que todo está bien, todo está al día, todo nuestro papel al día. No se preocupe por lo demás. Ya la hicimos, ya ganamos, ya la tenemos asegurada. Si el Señor deja que esto llegue a nuestras vidas, ya la hicimos, no se preocupe. Pero todo es autorizado y permitido por Dios. Así que de todas maneras, la principal preocupación es estar a cuentas con el Señor. Usted le ha servido al Señor, usted ha trabajado por el Señor y usted desea seguir trabajando por el Señor. Bueno, Él lo sabe y Él necesita obreros, que quieran sembrar buena semilla, ¿verdad? Que quieran sembrar buena semilla, no que quieran sembrar cizaña. Ya hay suficientes sembradores de cizaña. Ahorita que estamos en esta circunstancia, muchos se están comprometiendo con Dios. Comprométase a esto y dígale: Señor, yo voy a sembrar buena semilla. Voy a sembrar tu palabra. Voy a sembrar tu palabra en el mundo entero. No voy a sembrar cizaña, no voy a sembrar división, no voy a sembrar problemas, yo no voy a hacer un problema. Yo voy a predicar tu palabra sin ningún interés. Ahora, entonces el enemigo siembra cizaña. Ahora, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Es que la cizaña y la forma como los criados le dicen: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El padre de familia dice: no, porque pueden arrancar también el trigo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir varias cosas, pero vamos a mencionar dos importantes. Una es que era bastante la cizaña. Si alguien ha sido agricultor o sabe un poco de agricultura, usted sabe que el monte que usted no quiere que crezca, crece más rápido y se multiplica mucho más rápido. En cambio, la planta que usted está sembrando, que usted ha sembrado, que usted está cuidando, que usted está abonando, que usted está protegiendo, cuesta que crezca. ¿Por qué? Eso es así. Hay que limpiar el cultivo constantemente, porque las plantas malas, ¿sabe qué hacen las plantas malas? ¿Sabe qué hace la cizaña? Lo mismo que hacen la hierba que usted no quiere. Se come los nutrientes de la tierra, y la planta buena agarra menos nutrientes, entonces tiene menos fuerza. Esa planta pudo haberse comido todo lo que está alrededor de ella, pero la hierba que usted no quiere que esté ahí se comió mucho de eso. Entonces, ahora tenemos y crece mucho más rápido. Entonces la cizaña creció. Ahora, nosotros, los que nos criamos en el campo, sabíamos distinguir entre una planta de maíz y un monte, o una hierba que nosotros no queríamos, y la cortábamos. Pero la cizaña es muy parecida al trigo. La única diferencia, y por eso Jesucristo lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces yo decía que al principio que las 7 cartas a las iglesias pueden ser 7 tiempos, que es lo que yo pienso que es 7 tiempos, pero también puede representar 7 etapas en nuestra vida. Puede ser que ¿cómo se llama? La iglesia, la parábola del trigo y la cizaña, puede ser que nosotros nos podemos vestir bien, podemos hablar bien, podemos hacer muchas cosas bien,
pero a la hora de dar fruto, no hay fruto. No hay fruto. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Por sus frutos. Entonces, mi hermano, yo le invito en esta hora a que usted busque por todos lados a ver dónde están sus frutos. Porque si usted es trigo, tiene que tener fruto. Tenemos que tener fruto, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, la cizaña es muy parecida al trigo. Las doctrinas de hombres son muy parecidas a las doctrinas, pero las doctrinas de hombre no dan fruto. No dan fruto. Fruto es un fruto equivocado. ¿Qué dijo el Señor? El hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así que en esta hora, mis hermanos, entonces la iglesia, la segunda iglesia, el segundo periodo, después de una iglesia apostólica, después es una iglesia sufrida, una iglesia resistente, pero el enemigo sembró cizaña. Usted sabe aquel dicho que dice: divide y vencerás. El enemigo sembró cizaña. Y ese espíritu de cizaña, ese espíritu de división, no, en las familias, en los matrimonios, en las iglesias, eso, hermano, es el pan de cada día, ese espíritu divisionista. Entonces, no contribuyamos nosotros, hermanos, a sembrar cizaña. Si vamos a sembrar, sembremos trigo, sembremos la palabra del Señor. Entonces, esta iglesia sufrida y forzada del enemigo, empezó a sembrar cizaña. Y al surgir este emperador que se hizo cristiano, que se convirtió y todo esto, al surgir todo esto, entonces ahora entró a la iglesia la idolatría, entró a la iglesia muchas cosas que en el principio no existían. Recuerde que Constantino era el emperador y se consideró cristiano, pero Constantino no era judío, era pagano, sus creencias eran paganas. Entonces, al ser él el emperador, tenemos que entender que él implantó a la iglesia lo que él pensó que era correcto. Y muchos aquellos que querían una posición en la corte real, en la corte del emperador, tenían que decir que eran cristianos, porque el emperador era cristiano. Pero, hermano, a la iglesia empezaron a entrar muchas cosas. La cizaña, el enemigo sembró cizaña. Entonces, del año 100 al año 316 después de Cristo, se considera la iglesia de Esmirna una iglesia que fue perseguida, una iglesia que fue azotada, se puede decir, con toda la furia del enemigo. Y es algo importante, hermano, y este mensaje yo quisiera que a usted le quede, que nosotros servimos al Dios Todopoderoso. No hay otro, no hay nadie. El Señor dice, si hay algo que Él no conoce, es otro Dios igual que Él. No lo hay. Él nos puede defender, Él nos puede guardar, Él nos puede evitar cualquier problema. Pero a la iglesia de Esmirna le dice, sé fiel hasta la muerte. Vas a sufrir por otros 10 días, vas a sufrir más tiempo. Entonces, ese es el mismo Dios al que usted y yo servimos. Ese es el mismo Dios al que usted y yo servimos. Yo le invito, hermano, yo le invito a usted que seamos fieles al Señor hasta la muerte. Hasta la muerte. Seamos fieles al Señor. No renunciemos a Él. Seamos parte de la iglesia de Esmirna, un remanente que se mantuvo fiel, que se mantuvo predicando, se mantuvo orando, se mantuvo haciendo muchas cosas. ¿Verdad? De pronto lo que es el área del evangelismo se había estancado un poquito, y es por eso que la cizaña halló entrada. Entonces el enemigo sembró cizaña, entraron muchas cosas a la iglesia, porque después cuando
Esto es acerca de la iglesia de Pérgamo. Nos vamos a dar cuenta, vamos a darnos cuenta que la iglesia comenzó a cambiar y que el mensaje de las iglesias va cambiando y va siendo cada día más fuerte. Y a ver la parábola que se asemeja o que tiene ciertas reseñas con la iglesia de Pérgamo. Por último, quiero decirle a todos aquellos que están oyendo esto, que no han aceptado a Cristo, hoy es el día indicado para que usted le entregue su vida a Jesucristo. Hoy es el día indicado. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo quiere entrar a su casa. Yo le digo a usted, dele una oportunidad al Señor. Dele una oportunidad. Usted ya probó de todo. Usted ya probó la brujería. Usted ya probó la droga. Usted ya probó el alcohol. Usted ya probó múltiples parejas. Usted ya probó muchas cosas de Jesucristo. Ninguna de esas cosas le ha dado la solución. Pruebe a Jesucristo. Dele una oportunidad a Jesucristo que trabaje en su vida. Él cambiará porque Él renueva nuestra forma de pensar. Pero nosotros tenemos que abrir la puerta. Si alguno abriere la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor Jesucristo nos está invitando a una fiesta gloriosa, a la boda del Cordero, donde nosotros, la iglesia, seremos la esposa del Cordero. Así que, querido amigo, en esta hora que usted está viendo este video, no espere más, no hay que perder el tiempo. Están cayendo a un lado 1000 y 10,000 al otro lado. En Jesucristo está la solución. En Jesucristo está la salvación. Él es nuestro refugio. Que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes que están viendo este video. Y dígale a alguien. Jesucristo es la solución a todo. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz de Cristo.